Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra programación de Salud Unal Contigo. El día de hoy nos acompaña la terapeuta ocupacional Eliana Peñalosa. Ella es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional. Es experta en integración sensorial de la Fundación Vértice de la Universidad del Sur de California. Es magíster en educación y actualmente es estudiante del doctorado en educación en la Universidad del Norte. Igualmente, pues se desempeña como docente en la Universidad del Norte, es miembro del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y el día de hoy pues tenemos el honor de tenerla acompañándonos en este espacio con un tema que si bien se puede haber abordado desde diferentes ámbitos, inclusive pues desde la terapia ocupacional ya hemos hablado sobre algunos tips relacionados con el teletrabajo, pero en esta ocasión muy especialmente Eliana nos viene acompañando con un tema que vincula a esta labor, a esta ocupación del teletrabajo con niños en casa y adicionalmente nos va a hacer una ilustración sobre esos sentimientos y emociones derivados de los cambios ocupacionales durante la cuarentena. Muchas gracias, profe Eliana, y bueno, el micrófono es suyo. No te escucha, no te estamos escuchando. Tiene el micrófono apagado, eso es lo que pasa. Ya, listo. Qué pena que estaba cuadrando acá el sonido. Dame un segundo. Dame un segundo para poderles poner la presentación y la pueden ver ahí. Bueno, ¿ahí la ven mejor? No, no se ve muy bien. Profe Liliana, te voy a enviar para ver si nos ayudas porque... Sí, envíame la presentación y yo la subo aquí en mi computador, ¿te parece? Sí, es que es por la incompatibilidad del equipo Screen. Te lo voy a enviar por el chat. Dale. Bueno, listo, perfecto. Bueno, mientras tanto voy haciendo la introducción y vamos iniciando. Muchísimas gracias por la invitación. Como le decía la profe Olga, para mí es un honor poder estar en casa, poder estar en mi Universidad Nacional y compartiendo con todas las personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el teletrabajo y niños en casa. ¿Qué sentimientos y emociones se nos generan, fluyen a partir de estos cambios ocupacionales, dada la cuarentena y el confinamiento en el que estamos viviendo? Situaciones inesperadas y que muchos de nosotros o varias personas no estaban de pronto tan acostumbrados a estar tanto tiempo en casa trabajando como muchos otros, tal vez sí, de pronto más fácil, ¿no? Retomo una frase de una película, una novela muy vieja que dice, ¿qué puedo hacer? Denme algo que hacer o me volveré loco, de Jane Austen, que nos habla de la sensatez y los sentimientos. Esta es una novela clásica que había visto hace mucho tiempo, pero da la casualidad que yo la retomo, es cuando estoy revisando desde el libro de terapia ocupacional de William Sparman, y ellos inician ese libro así, justamente enfocados a la parte de la ocupación y de cómo de alguna manera tenemos que buscar ese equilibrio entre la sensatez y los sentimientos. Para los que no la conocen, un pequeño resumen es a la muerte del padre, dos hermanas junto a su madre deben salir de la casa en la que vivían con muchas comodidades, con muchos lujos, se van para una casa donde de pronto no tienen las mismas condiciones, no tienen de pronto las facilidades o lujos que tenían. Una de las hermanas es muy juiciosa, es tranquila, es muy regulada en la expresión de sentimientos. La otra hermana es súper impulsiva, se deja llevar por los sentimientos, las emociones, le falta un poco de regulación. Y ambas se enamoran, tienen desengaños y solo el tiempo les muestra un poco sobre la sensatez y los sentimientos, que algo clave y es que deben mezclarse en la justa medida.
deben tener un equilibrio. La autora Jane Austen hace una crítica en esta novela a partir de la sociedad, sobre donde todo el materialismo, el dinero, el estatus social, cómo maneja eso en esa época, pero yo pienso que no es solo de esa época, es algo que también se presenta. Y retomo esa novela porque parte es revisar cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones, cuáles son nuestras prioridades, a qué le estamos dedicando tiempo, a qué le estamos dedicando espacio, calidad, y realmente que podamos hacer un proceso también de autoevaluación de nuestras propias vidas. Entonces vamos a iniciar un poco hablando sobre la ocupación. Retomamos a Kilhoffner y Brook, donde nos hablan que el paradigma de la terapia ocupacional fue la ocupación y todo desde una perspectiva enfocada a las personas, a la salud, en el contexto de la cultura de la vida diaria y sus actividades, o sea, todo lo que van haciendo, todo lo que se va presentando en el día a día, las cosas que debemos hacer, nuestro trabajo, nuestras actividades en casa, nuestro uso de tiempo libre, todas nuestras relaciones sociales. Entonces son parte pues de lo que debemos tener en cuenta. Ay, ya, perfecto, perdón que me dicen que ya lo voy a quitar aquí. Un segundito. ¿Listo? Ahora sí mejor. Sí, profe, por favor, dinos en qué diapositiva nos quedamos. Ahí, en esa. Okay, en esa. ¿La puedes ampliar? Sí. Bueno, no, ahí se ve. Ahí. Ok, perfecto. Bueno, entonces retomamos ahí sobre la ocupación que nos hablaban estos autores, donde tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo están haciendo las organizaciones de nuestra vida, de nuestro día a día? Entonces, para eso, la siguiente, por favor. Ya la estaba pasando yo aquí. Cuando hablamos de la organización de las ocupaciones, tenemos que tener en cuenta las actividades de la vida diaria. Cuando nosotros hablamos de las actividades de la vida diaria, es enfocada a todo eso que nosotros hacemos por nosotros mismos, por nuestro cuidado. Estoy hablando en unas condiciones, digamos, típicas, sin de pronto involucrar tema de discapacidad, pero que son cuidados que debemos ser personales y que debemos tener en cuenta la diversidad que se presentan en este tipo de actividades. Cuando hablamos de la vida diaria, y se incluye lo que es el baño, el control de esfínteres, el vestido, la alimentación, la movilidad, el cuidado, el aseo personal, el sueño, el descanso, la higiene en el baño. También involucramos las actividades instrumentales. En las actividades instrumentales son actividades un poco más complejas y que requieren de la interacción con el entorno. Dentro de esas también hablamos un poco de 11 categorías, donde está incluido el cuidado de los demás, el cuidado de las mascotas, la crianza de los niños, la administración de la casa, la organización de la casa, la preparación de las comidas, todo el tema de seguridad, de emergencia, de compras, que son actividades también instrumentales. Y como les digo, que estas tal vez pueden ser distribuidas o como divididas entre varias personas, ya sea mi pareja o con las personas con las que yo convivo, y nos podemos distribuir donde tú haces esto y podemos como tal cumplir los objetivos. Tenemos el trabajo y tenemos el ocio. Cuando hablamos de organizar estas ocupaciones, es importante tener en cuenta los tiempos que nosotros les dedicamos a cada una de estas, porque asimismo nos vamos a cargar o nos podemos sobrecargar y esto nos va a facilitar de pronto nuestro desempeño en cada una de estas actividades. Siguiente, por favor. Porque es importante interesarnos en la transformación de la ocupación. Si bien cuando hablamos de terapia ocupacional es nuestro pilar
permanente, o sea, incluso desde donde nace la profesión, la ciencia de la ocupación, es todo ese hilo conductor de los cambios que estamos permanentemente. ¿Por qué para otras personas también debe ser importante? Porque es que es nuestro día a día, porque es que estamos teniendo un cambio supremamente fuerte con esta cuarentena, con este confinamiento, en el cual requiere ajustes, requiere que hagamos conciencia de los cambios que estamos teniendo por nuestra salud mental, para que nosotros realmente, la siguiente, por favor, para que nosotros podamos organizar y reorganizar nuestro día a día, ¿no? Que realmente podamos minimizar ese impacto en nuestra salud mental. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Ahí viene un paso, una por una, por favor. En la primera es fundamental definir las necesidades e intereses que nosotros tenemos frente a nuestras ocupaciones. Acuérdense, y retomo la imagen de los círculos donde las ocupaciones, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, trabajo y ocio. Entonces, de cada una, definir qué es lo que yo necesito, cuáles son mis intereses, cuáles son mis responsabilidades, poder identificar. Ahora, el siguiente punto, identificar el propósito de cada ocupación. Cada uno que vamos definiendo inmediatamente el propósito. El por qué, el para qué. La siguiente. Tenemos que explorar las actividades más relevantes porque finalmente vamos a sacar un listado larguísimo posiblemente, ¿cierto? Entonces debemos establecer, bueno, ¿qué debe ser lo primero? ¿Qué es lo que debemos ir atendiendo, ¿cierto? ¿Qué requiere esa prioridad para poder organizar nuestras actividades? Siguiente. Identificar las dificultades que presentamos y los factores que nos afectan. En este nuevo momento de teletrabajo hay muchos factores. Tenemos nuestros niños, están corriendo, están brincando, requieren nuestro apoyo, están en el colegio, de pronto necesitan apoyo en la conexión porque tenemos niños pequeños que de pronto no manejan tanto la tecnología, requieren ese acompañamiento. Hay un tema adicional que en los colegios también se están adaptando, en los jardines infantiles también se están adaptando y necesitan ellos poco a poco ir revisando esas actividades. Se ha presentado muchas actividades donde realmente los papás tienen que estar 100% en esas actividades y no es malo, realmente es que son temas positivos también para todas las familias. Yo pienso que es un tema beneficioso porque anteriormente en consulta, cuando yo recibía niños que tenían dificultades de aprendizaje, de regulación, y al hablar con las familias, uno generalmente envía planes caseros, dietas sensoriales, el acompañamiento, y siempre había una frase: no tengo tiempo, es que llego muy tarde del trabajo, es que no me alcanza. Y yo pienso que esta cuarentena y esta forma nos ha mostrado de alguna manera que podemos hacerlo. Necesitamos organizarnos, no es fácil, no es nada fácil, pero realmente que debemos buscar un equilibrio en estas cosas para poder desempeñarnos mejor y sobre todo poder acompañar a nuestros niños y niñas. Siguiente, falta una, por favor. Organizar un horario visual construido en familia. Esto es fundamental. Hay muchas técnicas. Yo utilizo, por ejemplo, este es uno que está vacío, es nuestro, es un calendario, un planeador, ayuda a ubicar. Si les muestro el que está diligenciado, no me entiendan, está ya lleno. Yo utilizo colores, dependiendo de lo que es, las horas, en este marco las citas de lo que es más importante. Utilizo también, mostrarles listas que me pueden favorecer a mí, o sea, son estilos donde yo elaboro la lista, lo que tengo que hacer y voy subrayando o voy poniendo con resaltador que voy haciendo. Otros estilos son, por ejemplo, los post-it. Entonces hay cosas que tengo pendientes y que voy dando prioridad. Entonces yo voy marcando, las voy poniendo visualmente y me ayuda. Estoy mencionando varias de las estrategias. Algunas personas pueden utilizar una sola, dos, tres, como a ustedes les quede más fácil. Hay recordatorios que pueden utilizar con el celular.
Para los niños también es importante esa agenda visual. Podemos utilizar fotos, podemos utilizar dibujos hechos con ellos, hechos en familia, donde ellos puedan también anticiparse de qué va a pasar en el día, qué puedo hacer. Eso los ayuda a organizarse a ellos y organizarse ustedes también como adultos y como en la parte de teletrabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando habla la siguiente diapositiva, hablamos de teletrabajo. Según la ley 1221 del 2008, sacaron un decreto reglamentario donde se crea todo lo que es el teletrabajo en una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerir necesariamente de una presencia física en el sitio de trabajo. Yo no sé si les queda fácil poner el video. El video dura 20 segundos. Yo los tenía abiertos acá, pero no sé si... Dale clic encima de la pantalla para que se active el sonido. ¿Tienes el micrófono en silencio de pronto, Liliana? Profe Liliana, por favor, prende tu micrófono a ver si se escucha el sonido del video. Gracias. No logro. Ahí ya está prendido. Ponlo en la pantalla de YouTube. Ya, un momento. ¿Ya? ¿Se escucha? No, no se está viendo ni escuchando. No te preocupes, si quieres déjalo así, pon la presentación y yo les cuento. Son unos videos muy cortos que había puesto, yo igual después les quedan compartidos los links. Son del Ministerio de Trabajo y nos hablan sobre el teletrabajo y las modalidades del teletrabajo. Profe Lili, por favor, ¿se puedes poner la presentación? Ahí está. ¿Se fue? Ah, se fue la presentación. Ya, un momento. Entonces, bueno, para seguir, no se preocupen, aquí vamos siguiendo. Retomando un poquito las cifras del Centro Nacional de Consultoría, estas son unas cifras del año 2018, que retoma 2012, el 2014, 2016, 2018, donde hacen el seguimiento cómo está el teletrabajo acá en Colombia. Si se dan cuenta, ha incrementado y miren que son cifras del 2018, o sea, es algo que ya venía dándose de alguna manera y obviamente personas que de pronto se les ha facilitado un poquito más. Obviamente es diferente cuando yo tomo la decisión a cuando yo tengo la presión de una cuarentena, de pronto un enemigo invisible, por decirlo así, que nos está afectando también esa parte emocional y a nivel de todo lo que estamos viviendo. Pasa la siguiente y la siguiente, para que no es. Después ahí ven los videos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se genera en esas transformaciones a nivel ocupacional en términos de sentimientos y emociones a partir de la cuarentena? Muchas cosas nos surgen, vivimos en momentos diferentes. Vamos hay muchas cosas abiertas. Agradezco que por favor apaguen sus micrófonos las personas que están ingresando. Gracias. Se nos puede dar como picos de emociones y sentimientos, muchas veces encontrados, muchas veces de pronto poco experimentados anteriormente o con niveles muy, muy fuertes. Yo voy a mencionar entre emociones y sentimientos
varios de los que, digamos, hoy en día se están presentando con mayor frecuencia a raíz de la cuarentena. Pasamos a la siguiente, por favor. Uno muy importante es el tema del miedo. El miedo que hemos sentido en algunos momentos, y es válido sentir miedo, es válido que tengamos momentos de ansiedad, de aburrimiento, de tristeza, de estrés, de irritabilidad. Cuando nosotros hablamos un poco del miedo, tenemos que tener en cuenta que son impulsos que se nos presentan a raíz de situaciones que no conocemos, ¿cierto? Esa ansiedad de cosas que de pronto no podemos controlar. Eso es válido, es parte del ser humano, es parte de nuestra relación también con el mundo y con los demás. La clave está en no dejarnos manejar por este tipo de sentimientos, de emociones, que son dos, tanto emociones y sentimientos que cuando son negativos, que no permitamos que no sean las que dominen nuestro actuar o nuestra vida permanentemente. Cuando hablamos de las diferencias un poco de las emociones y los sentimientos, las emociones son esos impulsos y reacciones automáticas que se presentan por tiempos cortos, por momentos específicos, mientras que los sentimientos van de una forma más integrada, presentan como un manejo de mayor información, es más duradero en el tiempo, obviamente. Cuando tenemos en cuenta también la parte de aburrimiento, es fundamental tener en cuenta que aburrirse también es bueno. Aburrirse también activa nuestra parte creativa, como que voy a hacer, ahora no sé nada y escuchamos mucho eso en los chiquitos. Aquí es clave en los chiquitos y en los adolescentes también, pero ya hice, ya escuché música y ya tuve y ahora que quiero, no sé qué hacer. Entonces, poderlos guiar, pero no siempre tenerles una respuesta. A veces es, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees que puedes hacer? Vamos dando pistas, vamos dando en momentos, bueno, ¿y qué tal si podrías hacer esto? Vamos mediando y modulando lo que se nos vaya presentando. La tristeza, parte de lo que a veces pensamientos que se nos cruzan mucho es, y entonces qué va a pasar, y entonces el día de mañana, y entonces más allá. Entonces es importante poder rescatar nuestros pensamientos y claro, hay momentos donde tenemos que pensar un poco en el futuro, pero que también tenemos que vivir el presente y tenemos que ser conscientes que es una situación que no podemos controlar, que es una situación que se nos sale de las manos, que debemos cuidarnos, que debemos protegernos en todo sentido y sobre todo pues a nivel social, cómo podemos actuar también. El estrés es fundamental, poder manejar los tiempos en cada una de las actividades, tratar de respetar nuestros horarios, eso va a poder facilitar ese manejo. La irritabilidad, esos son tipos de respuestas, ¿no? Hay personas que se ponen irascibles, personas que contestan y de pronto ni siquiera se dan cuenta que están contestando así, les voltean y les dicen, pero ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada, yo estoy tranquila. Entonces es poder poco a poco tener paciencia, comprensión, pero también ayudarnos y también estar abiertos a escuchar cuando nos dicen, ese ¿qué te pasa? Pongamos atención, porque algo está pasando. Entonces, podernos tomar un tiempo para poder dedicarnos a nosotros y también poder atender a los demás. La siguiente, teniendo en cuenta todos esos cambios, a mí me encantó esta imagen, porque nos llevan a esos cambios que podamos analizar, que podamos ver qué podemos hacer por nosotros mismos y también por los demás. Entonces, definitivamente, ¿quién quiero ser durante el COVID? ¿Quién quiero ser durante esta etapa de cuarentena, de confinamiento, pero también cuando de pronto la levanten y esté el tema restringido? ¿Quién quiero ser? Entonces, está la zona de miedo, donde es quedarme centrada en toda esa información, donde tal vez me quiera quedar con todos esos memes, información que llega y compartir inmediatamente, reenviar toda esa información, contagiarme de las diferentes emociones. Entonces, me quiero quedar en esa zona de miedo, de no puedo, no soy capaz, ¿qué va a pasar?
O está bien, viví eso, estoy pasando por eso, pero ¿qué voy a hacer? Pero ¿qué quiero seguir siendo? ¿Qué quiero seguir haciendo de mi vida, de mi persona y de los que están conmigo? Entonces está una zona de aprendizaje, donde yo puedo tomar la decisión de poder disminuir eso que no me alimenta sanamente. Y hablo de comida, pero hablo también de la información, de las noticias. Entonces, es comer lo adecuado, es tener esos hábitos, esas rutinas, de comer en el momento que debe ser, de procurar que sea alimentación sana, de las noticias donde, bueno, miremos, voy a ver noticias una vez al día o 2 veces al día, una fuente que se pueda verificar, empezar a revisar de los grupos de WhatsApp que estoy participando, cuáles me están dando información que realmente me sirve, que realmente me puede generar beneficios o conocimiento, pero que no vaya a ser para alterarme a nivel emocional. ¿Sí? Hay memes que de pronto son muy fuertes, hay información que es muy fuerte, que uno tiene que aprender a filtrar. Tenemos también en la zona de crecimiento todo lo que es esos actos, esas acciones que yo hago por mí, por beneficio de los que me necesitan, de los que yo puedo ayudar. Yo puedo encontrar un propósito en mi vida y eso depende únicamente de mí, únicamente. Esto no es de que me digan o yo lea o algo, me va a servir, claro, pero yo soy la que tomo la decisión. Yo soy la que puedo decir, bueno, tengo estas debilidades, tengo estas fortalezas, pero ¿cuál va a ser mi propósito? Voy a luchar por este propósito, ¿verdad? Pensar en los demás, en cómo puedo ayudar a los demás, en cómo puedo utilizar mis habilidades, mis talentos para poder beneficiar a los otros y beneficiarme a mí misma. Vivir el presente, enfocarse en el futuro, claro, pero vivir el presente. Ser empático conmigo mismo. Los primeros que nos debemos querer somos nosotros mismos, con defectos y virtudes. Tenemos que tener un estado emocional que realmente sea alegre, contagiar alegría, esperanza, que sí, que hay momentos y situaciones difíciles que estamos viviendo, es real, pero que realmente tenemos que poder trabajar en nosotros para poder tomar esa decisión de lo que le vamos a brindar a nuestra vida y a los demás. Tenemos también buscar la manera de adaptarnos a los cambios. Yo he tenido en consulta diferentes opiniones de los papás. Están los papás desesperados que no saben cómo trabajar, cómo manejar los niños. Están otros que están felices. Me dicen, Eliana, esto es espectacular, yo puedo trabajar, estoy con mi hijo, puedo compartir, he jugado, he aprendido a conocerlo, no tenía ni idea que mi hijo hacía esto, no sabía que podía aprender otro idioma. He tenido varios papás que, por ejemplo, no sabían inglés, están aprendiendo inglés a raíz de también poder ayudar a sus hijos con inglés. Entonces, es abrirnos a qué podemos hacer, qué hay de nuevo, de novedoso, que puedo apoyar para realizar ese cambio. La siguiente, por favor. Dentro de ese, ¿qué podemos hacer? Algo fundamental son los hábitos y las rutinas. Yo les pongo aquí mantener los hábitos, pero también podemos mejorarlos y algo muy importante, adecuarlos a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué adecuarlos? Porque tal vez anteriormente nos levantábamos a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, porque teníamos que alistar a nuestros hijos y salían a la ruta y además entonces yo cogía para la oficina, para el trabajo, pero ahora de pronto se facilita, entonces no hay necesidad de levantarse tan temprano o no hay necesidad de levantar a los niños tan temprano, ahí cambia, ahí se adecúan, ¿verdad? Pero definitivamente hay que mantenerlos, hay que enseñarles, acompañarlos en que primero hay que bañarse, hay que vestirse, hay que arreglarse, hay que desayunar, hay que tener el cuarto arreglado, porque es que además se van a conectar. Y no es por el que vean, es porque debo sentirme cómoda, debo sentirme bien en un espacio limpio, en un espacio agradable, donde sea para el estudio, para mis hijos, sea para el trabajo,
en mi caso, o en el caso de las personas que viven con ustedes, que hagan teletrabajo. Estos rutinas, estos hábitos nos van a facilitar toda esa parte emocional, de sentirnos mejor, el podernos organizar, el que nos rinda más el tiempo, el que podamos ser un poco más eficientes, eficaces y efectivos, ¿verdad? A veces no es fácil. Hay unos que no estamos acostumbrados a hacer aseo todos los días. Yo no estaba acostumbrada a hacer aseo todos los días y son cosas que uno tiene que adaptarse. Y la casa donde vivo es grande, entonces ahí es donde viene el trabajo en equipo, de poderse uno repartir. Bueno, tú haces esto, tú haces esto. Yo tengo hijos ya adolescentes, entonces también es repartir las funciones y las responsabilidades de ellos. Y claro, cuesta un poco y al principio, pero ¿por qué si yo no hacía esto antes? Sabemos, antes no lo hacíamos, pero es que ahora estamos viviendo esto y hay que hacer adaptaciones. Siguiente, por favor. Están en la de la flechita, qué pena, es que yo no estoy viendo. Sí, señora. Bueno, es que a mí se me tapó porque puse la presentación para mí, entonces me tapa la que ustedes están viendo. Creo que puedo ponerla aquí ya. Entonces, bueno, cuando vemos esa organización de los hábitos y las rutinas, ¿qué podemos tener en cuenta? Definitivamente empezar por definir cuáles son los hábitos y las rutinas de ustedes, como cultura familiar, que tienen, que acostumbran a hacer, pero además es que podemos definir unas mejores formas. No significa que como lo hacíamos esté bien, siempre habrán formas de hacerlo mejor, entonces tal vez hay un momento de dar pausa, revisemos para poder hacer esos ajustes. Segundo paso, definitivamente sacar las excusas y definir ese plan. Entonces, como familia, vamos a hacer estos hábitos, estas rutinas, porque vamos a facilitar nuestro teletrabajo, el estudio, el tiempo en familia, el tiempo en pareja, un tiempo para mí, donde podamos realmente dedicarnos como seres humanos. Crear recordatorios, crear unos rituales, hay rituales como de poder tener un tiempo, leer un cuento, leer un libro que sea para nosotros, digamos, diferente a la parte laboral, o un rato de relax a nivel musical. Entonces, que puedan ser rituales que ustedes saben que empiezan la mañana así, o que lo hacen al mediodía, o que lo hacen en la noche, en algún momento del día que ustedes puedan organizar eso. Seguimiento al progreso, algo clave, esas tres palabras las mencionaba, insistir, persistir y no desistir. Para que realmente se den esos hábitos a la rutina, nosotros tenemos que mantenerlos. Esto no se trata de un régimen militar, esto no se trata de que si yo establezco estos hábitos, estas rutinas nunca jamás se puedan romper, no, podemos saber flexibilidad, tener flexibilidad, pero para que se instauren necesitamos insistir, persistir y no desistir. Valorar los cambios y los logros, valorarlos entre nosotros, felicitarnos, agradecernos, es clave, todos esos mensajes positivos y propositivos que pueden fortalecer nuestras relaciones familiares y pueden como tal fortalecernos emocionalmente a nosotros mismos. Siguiente, ahí les hago la presentación de unas actividades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Así ya. En esas actividades, yo escogí la forma de presentar, la anterior, qué pena. Yo escogí la forma de presentarles a partir de las dimensiones del desarrollo. Soy súper creyente de las dimensiones del desarrollo, pienso que es algo que es parte para esa formación del ser humano que necesitamos todos, niños, jóvenes y adultos, trabajar en esas dimensiones de manera permanente para que realmente tengamos un equilibrio. Entonces, pongo ejemplos de actividades que podemos hacer: mantener contacto en llamadas o videollamadas con familiares y amigos, hablar con personas positivas y propositivas,
reconocer lo mejor de mí para adaptarme a la situación, escuchar música, dialogar con mis hijos, establecer las normas y los límites de la casa y en muchas ocasiones conciliar. Ahí tenemos que tener en cuenta la edad de nuestros hijos y que podamos construir entre todos. Es válido escucharlos, establecer las consecuencias lógicas de acuerdo a la edad. No soy partidario de utilizar castigo, la palabra castigo, sino consecuencia. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hiciste esto? ¿Faltó esto? Bueno, ¿qué consecuencias se puede tener frente a eso? Promover los valores que siempre hemos promovido, pero hacer conciencia de muchos valores. Tenemos unas oportunidades valiosas en estos momentos para ser solidarios, para ser compasivos, para ser comprensivos, para ser respetuosos también de la convivencia, del cuidado, de mi cuidado y del cuidado de los demás. Entonces, es importante poder involucrar eso, orar, conectarse con sus creencias, con su cultura. Cada uno, obviamente, aquí respetando creencias y culturas desde lo más sagrado que sea para ustedes, que tengan un tiempo, una dedicación de corazón, donde realmente podamos tal vez hacer lo que antes de pronto había personas que no le dedicaban un tiempo a esta parte y es fundamental. Siguiente, por favor. Aquí pongo un cuadro que he promovido mucho, una imagen sobre el manejo de la información que compartimos, una estrategia para que nosotros analicemos esa información. Es, primero, esa información me ayudaría, o sea, si yo la comparto, ¿ayudaría a alguien? ¿Sí o no? Si no le ayuda al que yo se la voy a mandar, ¿para qué se la voy a mandar? Si le ayuda, segundo paso, verificar si esa información es verídica. ¿Esa fuente es confiable? ¿Estoy seguro que esa información es real? Entonces, si no, no mandarla. Si sí, siguiente paso. ¿Esa información protege nuestra salud mental y emocional? No todos tenemos la misma fortaleza. Pensemos en esa información que vamos a mandar, seamos responsables. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, aquí los invito a que cada uno se vaya respondiendo estas preguntas. Es un poco una forma de hacer como seguimiento de todas esas emociones y todos esos sentimientos que estamos teniendo, comportamientos que estamos teniendo, para que cada uno lo haga consigo mismo. Entonces, me cuesta concentrarme en las actividades de trabajo. Antes, ¿cuánto tiempo me tomaba? Antes, ¿cuánto tiempo me demoraba? Es más rápido ahora que estoy haciendo el trabajo o estoy teniendo esas interferencias. De pronto pasa que mi hijo viene, me distrae algo. Pensemos, ¿qué es eso que me está distrayendo? ¿Me siento solo o sola? ¿Por qué me estoy sintiendo solo o sola? Puede ser uno que estén viviendo solos, puede ser que estén viviendo en compañía, pero aún así se sienten solos. ¿Y qué han hecho por eso? Si se están sintiendo solos, ¿qué han hecho? Porque los primeros que debemos hacer por nosotros mismos somos nosotros. Siguiente, siento poco interés en las cosas que hago. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. No. ¿Qué pasa con ese interés? De pronto ya no lo hago tan animado. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo reactivar? ¿Verdad? En la última semana he tenido dificultad para relajarme, para estar tranquilo, para estar en paz, en calma. Es eso que no me ha ayudado a relajarme. ¿Con qué frecuencia hago actividad física? ¿Cómo ha sido el sueño estos últimos días? Ay, porfa, los vas pasando. Siguiente es otra. El sueño, ¿cómo ha sido el sueño en los últimos días? ¿Cómo ha sido mi alimentación? Estoy teniendo esos hábitos, estoy teniendo las rutinas, mi desayuno, una merienda, el almuerzo, una merienda, la cena, un refrigerio, las 11.
Entonces, ¿cómo me estoy alimentando? Siguiente diapositiva. ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿Qué actividades realizo con frecuencia? Respeto los horarios de mis actividades. Dedico tiempo a mi pareja, a mis hijos, a mí, tiempo de juego. Aparte de compromisos académicos y laborales. ¿Qué tanto estamos compartiendo? De 1 a 10, ¿qué tan cansados se han sentido? ¿Qué es lo que más los asusta del coronavirus? ¿Qué es lo que más les afecta el coronavirus hasta ahora? Entonces, poder ir revisando eso que vamos sintiendo. Siguiente diapositiva, por favor. Cuanto más abiertos estemos nosotros a nuestras emociones y sentimientos, vamos a poder leer mejor también los de los demás. Y esto es fundamental para la convivencia, esto es fundamental para nuestros hogares. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso debemos buscar tiempo de compartir, de estar juntos, de que sean tiempos donde no estemos pendientes de la tarea, del trabajo, de la reunión, sino que realmente sea un buen momento para que tengamos compasión, para que tengamos comprensión, que todos en casa puedan tener diferentes niveles de miedo, de angustia, de ansiedad, pero que puedan manifestarlos y que podamos apoyarlos. Es importante hablarlo, es importante compartir lo que estamos sintiendo. Algunos estarán más irritables que otros, otros más desmotivados que otros hablarán mucho o necesitarán hablar mucho, otros de pronto son más reservados, más callados, pero todos necesitamos hablar. Y como mencionaba, para algunos se les facilita, a otros no, pero hay que buscar los momentos, hay que, tanto en familia, brindarlos como también uno poner de su parte. Permitir ver su miedo y su ansiedad. Perdón, profe Liliana, alguien solicita que, profe Liliana, si nos colaboras devolviendo la diapositiva anterior y para ir concluyendo, para dar espacio a preguntas. Gracias. Dime. Ya, en la que estaba ya es la penúltima. Siguiente, la siguiente. Pasa la siguiente. Importantísimo cumplir un rol de apoyo para todas las personas, el círculo más cercano y simplemente pues aceptar su forma de enfrentar esta situación y podernos ayudar entre todos. La siguiente. Tenemos entonces que pues cambia tu atención y cambiarás tus emociones, cambia tu emoción y tu atención también cambiará de lugar. Una frase de Frederick Johnson y bueno, espero que la pongamos también todos en práctica. Muchísimas gracias. Me dan unas referencias y bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Gracias, profe Eliana, por esta participación. Creo que ha sido una amplia ilustración y información que nos puede ayudar a ir incorporando en otros temas que ya se han venido trabajando, pero que naturalmente dependiendo del contexto y de dónde desarrollemos nuestras actividades podemos potencializarlas. Vamos a mirar acá en el chat a ver si tenemos alguna pregunta. Este tema del trabajo con los niños, principalmente, digamos que el trabajo con los niños se ha delegado por parte de los padres en los maestros, en los colegios, en las escuelas y bueno, y en otro porcentaje a los terapeutas que atienden algunas necesidades de los niños cuando están en la etapa escolar, precisamente. ¿Qué recomendaciones adicionales o manera de conclusión tú nos puedes dejar en eso que también manejas de lo que es la integración sensorial y digamos otras digamos actividades que uno pudiera llegar a reforzar? Olguita, voy a retomar una pregunta que está haciendo Lady Fuentes y las personas que a menudo se sienten incapaces de observar qué les sucede y no pueden decidir. Mira, esto es importantísimo. Parte de las preguntas que pongo ahí al final de la presentación es un poco un ejercicio que les puede ayudar. O sea, si de pronto incluso
yo soy una persona que me encanta expresar y se me nota fácilmente cuando estoy brava, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, y aún así me gusta hacer ese tipo de ejercicio, o sea, para todos. Entonces, si a mí se me dificulta y de pronto yo no reconozco, es invitarlos a que hagan ese tipo de ejercicios. Bueno, pregúntame cómo me siento hoy. ¿Cómo me estoy sintiendo? Hoy me estoy sintiendo, por ejemplo, hubo un día que me pasó que amanecí cansada, como si hubiera trasnochado esa noche, entonces, ¿qué pasa ese día? Entonces, ¿qué me pasó? De pronto ese día estoy con un poquito de tristeza, de pronto es que me impactó ver una noticia, estoy angustiada con lo que está pasando, estoy preocupada porque no sé de mi trabajo, o perdí mi trabajo, o qué voy a hacer. Entonces, claro, son emociones que obviamente vamos a tener y vamos a sentir, pero que es importante estarnos autoevaluando. Algo que está pasando en el mundo entero, en Colombia, muy fuerte y me ha parecido espectacular, son las redes de apoyo. Hay muchísimos servicios de psicología de manera gratuita, que por el tiempo de coronavirus van a estar apoyando. Entonces, ustedes se pueden comunicar. Hay líneas de teléfonos, hay WhatsApp, hay redes en Instagram, en Facebook, donde se pueden, digamos, comunicar. Ahora, asegúrense que sea un profesional que los pueda ayudar, que no vaya a ser cualquier persona, pero asegúrense que puedan tener eso. Es algo importante, pasa muchísimo y a veces por justamente de pronto no tener estas herramientas, a veces sufrimos más. Pasan en los colegios, a veces los niños que son... con dificultades son los que más muestran. Y resulta que hay unos calladitos que no dicen nada, que están quietecitos, ese no pone problema. Ese todo bien no hay. Y resulta que también hay cosas que están pasando ahí. Entonces tenemos que estar abiertos, con ojos muy grandes para todos y saber escuchar. Entonces los invito a que se hagan ese proceso de autoevaluación, utilicen las redes de apoyo. Gracias, Eliana. Acá hay una pregunta que nos realiza, dice, de rehabilitación funcional. ¿Qué tan efectivo considera las terapias y atenciones virtuales a niños y niñas con discapacidad? Bueno, yo pienso que todos tenemos que transformarnos. Yo creo que hay que hacerlo. Yo personalmente ya inicié, estoy haciendo teletrabajo, estoy haciendo videollamadas, he realizado acompañamiento con madres gestantes, con bebés prematuros, hacemos la videollamada, hago el acompañamiento, niños en condición de discapacidad, he estado en contacto con un chiquitín que tiene autismo particularmente. Mi atención todavía no la he ampliado, incluso todavía ni siquiera he publicado, yo apenas arranco fuerte en la siguiente semana, porque eso ha sido un trabajo de planeación. Requiere muchísimo trabajo de planeación para hacer ese acompañamiento. Debemos conocer las casas de manera virtual, debemos conocer los materiales que tienen, debemos conocer la disposición de tiempo de los padres de familia, los cuidadores que están ahí con los niños para poder hacer las actividades. No deben hacer actividades largas, no recomiendo que sean los tiempos de 45 minutos, que normalmente es una sesión terapéutica. Yo estoy empleando 20 minutos a 30 minutos. Como les digo, es apenas una pequeña experiencia, es un pilotaje que inicié, pero pienso que ha sido muy positivo y que tenemos que reinventarnos de alguna manera, aunque pienso yo que ni siquiera en este caso es reinventarme totalmente, en mi caso, porque yo atendía mucho por llamadas y videollamadas en este momento de personas cercanas, ¿sí? Me llamaban amigos, me llamaba familia, Eliana, mira, tengo este caso, me está pasando esto, y ven acá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. En ese momento de pronto era una labor un poco más social, pero ya en este momento yo estoy pasando a que esa es mi forma de trabajar. Yo tengo un consultorio, yo trabajaba también todo el día atendiendo pacientes, familia, bueno, distribuyendo mis horarios y obviamente al no poder venir los niños acá por seguridad, se hace necesario que tengamos una implementación por teletrabajo. Hay evidencia científica de eso de hace varios años, no es muy fuerte, no es mucho, pero yo pienso que podemos hacer algo por nuestros chiquis que están en la casa, teniendo en cuenta todos esos aspectos.
Gracias, Eliana. Creo que en tu respuesta, además, ya nos diste algunas pautas para responderle a Erika Lorena Díaz, que preguntaba sobre qué estrategias piensas que se pueden implementar para el desarrollo de acompañamiento terapéutico de manera virtual. Digamos que, bueno, ahí de repente puedes complementar, pero hay una pregunta que hace Silvia Juliana Núñez, también muy relacionada con. Dice, ¿cómo se mejoraría la afectación del sueño? Se mantiene la calma en el día con rutinas y demás, pero en la noche es como la impotencia del dormir. No es identificable si se relaciona con la preocupación económica, ¿sí? Claro, mira, es importantísimo. Puede ser una preocupación económica. Aquí voy a hablar, bueno, no sé si la pregunta está enfocada en adultos o en niños, pero pues voy a hablar un poquito de los dos. Los adultos puede ser que estemos teniendo obviamente preocupación a nivel económico, porque se trancaron nuestras empresas, nuestra parte laboral, porque nos suspendieron, nos disminuyeron el sueldo, porque no tenía trabajo desde antes, dependiendo de la situación de cada uno. Hay preocupaciones. ¿Qué es importante? Que nosotros tengamos conciencia de esas necesidades que tenemos, pero que también aprendamos a dominarlas, que no estemos viviendo del qué va a pasar, sino estamos viviendo este día, ¿qué puedo hacer? Una mentalidad positiva y propositiva. Ok, esto me pasó. O sea, yo la primera semana, obviamente, la angustia, bueno, el consultorio se cierra, prioridad del cuidado de los niños. Bueno, ¿y qué va a pasar? Claro, hay que hablarlo también en temas económicos. ¿Qué va a pasar y qué voy a hacer? Pero yo tengo que reinventarme. Uno, porque es que la importancia de los procesos terapéuticos no se pueden parar. No puede ser. Yo concuerdo mucho con lo que dice Gustavo Reynoso, terapeuta ocupacional de Argentina, en una charla que vi la semana pasada, y él decía, no puede ser que antes era importante la terapia y entonces ahora la dejamos a un lado porque ya no podemos hacerla. Necesitamos seguir haciendo acompañamiento. Yo inicié haciendo un acompañamiento a mis familias permanente, con mensajes, con actividades, con planes caseros, con llamadas. Pero ya llega un momento donde uno dice, bueno, tengo que reinventarme, entonces a nivel económico. Eso me generó a mí, claro, angustia, miedo, ansiedad. Yo tengo que poner y dominar eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a reinventar para poderlo manejar? Entonces, dentro de mis hábitos, ¿qué pasaba? Yo en la noche, al inicio me acostaba pensando en esto y ahora qué vamos a hacer y ahora las cuentas y de pronto no sé cómo hacer mi trabajo, estoy sobrecargada de trabajo, las diferentes situaciones que se presentan. Momento. Vamos a tener hábitos y rutinas. Es que hay un tiempo de sueño, es que hay una organización. Yo necesito, retomo, organizarme, necesito reinventarme, cómo voy a distribuir el tiempo con mis hijos, con la casa, con el trabajo, y tengo que tener un momento de descanso y tengo que tener un momento para mí. Ahora, existen muchas fórmulas naturales que llaman también las de las abuelas, la aromática calientica, tomársela, relajarse, escuchen un poco de música de las que les gusta, que sea tranquilizante, porque puede que les guste música fuerte, música pesada, pero esa acelera el ritmo cardíaco, acelera todo el riego sanguíneo, entonces no va a ayudar para la calma. No nos acostemos con el celular al lado, porque es que medio se despiertan e inmediatamente ya quieren venir y ver. Entonces, el celular separado, acuéstense. Yo utilizo mucho ahora, hace una semana exactamente, la alarma del celular para acostarme. Entonces, al principio era la risa, sonaban las campanitas, y ¿eso qué es? Es hora de dormir. Me avisaba el celular, porque tenía malos hábitos también de sueño. Entonces empezaba yo a trasnochar más y todo. Es cuidarlos, es buscar esos hábitos, esas rutinas que nos puedan favorecer. Ahí Gracias, Eliana. Gracias. Es que, bueno, en aras del tiempo, pero hay dos preguntas interesantes y nos las puedes sintetizar en el menor breve tiempo posible. Dice Carlos, ¿cómo manejar la irritabilidad en los menores y el aburrimiento que sienten si se toman rebeldes? Es muy buena pregunta y muy frecuente. No solo en estos tiempos de cuarentena, tenemos muchos casos hoy en día de los niños
que se tornan muy irritables. Miren, algo fundamental es regular la tecnología. La tecnología es espectacular, la tecnología es muy buena, pero no podemos usar la tecnología de chupo, porque eso es un grave error. El chupo tecnológico es como lo están utilizando hoy en día. Entonces, el niño está inquieto, moviéndose, toma la pantalla, toma el celular. Es que tengo que trabajar y tengo que, toma eso. Entonces, ojo, revisemos cómo estamos ayudándolos a ellos. ¿Qué podemos revisar con nuestros chiques? Identifiquemos cuándo se tornan más irritables. Aprendamos a conocerlos. Ahí es donde van muchas frases de los papás. Ahora sí lo estoy conociendo. Porque es diferente los tiempos de vacaciones, cuando entran, salen o están trabajando los papás, a estar aquí 24/7, donde tenemos que seguir con las responsabilidades. Estamos aprendiendo a conocer muchas otras cosas de nuestros hijos. Entonces, identificar cuáles son esos momentos. ¿Podemos utilizar bebidas frías? Sí, estamos bien de salud. Sí, estamos bien de salud. No es lo mismo un niño que de pronto tenga un poquito de carraspera, que sea alérgico a los cambios climáticos, que tenga gripa. Entonces, no podemos utilizar las bebidas frías. Pero una bebida fría, masticar hielo, son cosas que calman, regulan un poco. Esto es un poco también de la parte sensorial. Hacer juegos donde puedan saltar, brincar, jalar, empujar, cosas a nivel propioceptivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La convivencia. Yo he tenido papás que me dicen y colegas que me dicen, no, Eliana, imagínate, pusieron la queja los del apartamento de abajo, que dejara de hacer ruido, de pelotear la pelota, de zapatear. Claro, tenemos que también tener en cuenta el tema de convivencia. Entonces, si vamos a hacer ruido, revisemos que sean unos 10 minutos. Y ya, miremos las horas en las que podemos hacer ese tipo de actividades también para poder equilibrar. Podemos trabajar juegos, bueno, el que les mencionaba, guerras de almohadas donde les podemos jugar con ellos, el toque propioceptivo, podemos usar ese tiempo y les ayuda. Pienso que ahí alcancé a dar algunas. El aburrimiento, como les decía yo, es válido. Yo entiendo que estés aburrido, validen los sentimientos, eso es fundamental. Entiendo que estés aburrido, ¿sabes qué? A mí a veces también me pasa lo mismo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Qué crees que puedes hacer? Entonces, poderlos, también ponerlos a pensar, a ver qué pueden hacer. No es fácil, no son fórmulas mágicas, no son fórmulas que ustedes les van a aplicar y todos los días va a funcionar, ¿no? Esto es, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Por eso mis 3 palabras clave siempre, insistir, persistir y no desistir. Gracias, profe Eliana. Pues ya nos toca finalizar. Digamos que este ha sido un tiempo muy provechoso, muy productivo. Se nos da una pregunta de Nati Ramírez que pregunta sobre cómo manejar el tiempo cuando los niños son menores de 2 años que requieren mayor atención. Pero como para no dejarla ahí, te pediría que seas muy concreta para poder finalizar. Sí, son de mucho cuidado. Miren, algo importante es tener en cuenta la parte de seguridad. No es fácil, pero pienso que es importante repartirse los roles con los que conviven en casa. Hay diferentes núcleos familiares, dinámicas familiares, conformaciones de familias. Entonces, si yo estoy viviendo sola con mi hija de 2 añitos o menores de 2 añitos, tengo que tener presente eso también para mi trabajo, informar y poder adecuar el espacio. Entonces, si yo sé que tengo que tener una reunión, tengo que tener una charla, y aquí tengo a mi hijo, entonces mirar cómo puedo organizar unos juegos acá en el piso, tener unas bolsitas aquí con juegos preparados, fichas, cuentos, no darle todo al tiempo, no le den todo al tiempo porque fácilmente va a sacar y se va a aburrir de ese material. Pongámosle unos juegos específicos, otros guardados. Cuando vemos que ella está inquieta, tengamos presente, todos sabemos que estamos en casa con nuestros hijos. No sé si han visto en los noticieros que a veces se atraviesan los niños y los periodistas los regañan. Yo tiemblo cuando veo eso. No, es que es válido. Todos sabemos que estamos en casa. Todos sabemos. Entonces, es involucrarlos, es respetar un poco el proceso, pero también hay que hablarles con mucho cariño, con mucho amor y con firmeza. Con firmeza. No se trata de gritar, no se trata de amenazar, no se trata de pegar.
pero es con firmeza. Ellos lo van a aprender. Que no lo van a aprender a la primera, a la segunda, a la tercera, es verdad. Lo van a aprender a la 1500. De pronto menos, de pronto más. Hay estilos de aprendizaje. Pero insistir, persistir y no desistir. Profesora Eliana, muchísimas gracias por su participación. Creo que el tema puede dar para otra conferencia. Vamos a irlo revisando. Gracias a ustedes por todos los comentarios que nos han dejado en el chat. Y recuerden que pueden seguirnos por el canal de YouTube Salud Unal Contigo. El día de hoy continuamos con una programación a las 5 de la tarde y el resto de la semana, pues por este mismo medio tenemos una programación de 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Bueno, a todos muchas gracias, a ti Olga por la invitación. Muchas gracias. Bueno. Les agradezco que vayan cerrando sus micrófonos para poder ir terminando la grabación. Muchas gracias.